realmente sirve para la defensa del ambiente y por qué, ¿no? En definitiva, que es lo más importante. Bueno, yo soy abogada, estudié en la Facultad de Derecho y conocí el derecho ambiental cuando cursé la materia, hace muchos, muchos años, cuando yo era estudiante, cursé Derecho Ambiental con Alberto Catán, que fue el primer abogado que, digamos, litigó a favor del ambiente acá en nuestro país. Hizo varias acciones de ambiente y él fue profesor mío y de otros compañeros que hoy todavía están en la cuestión de ambiente, y ahí me enamoré perdidamente del derecho ambiental. Desde ese momento fui alumna ayudante, después tuve mis 2 hijos, Mateo y Juan, volví a la facultad y desde ahí concursé y sigo con Juan Pablo y ahora con Silvia Nona en la cátedra. La vida te lleva a laburar a diferentes lugares y a mí me llevó a la Secretaría de Energía, con lo cual hace 20 años dije, bueno, ¿qué es el petróleo y qué es el gas? Yo sabía lo que era ambiental, pero de petróleo y gas poco, y ahí empecé las especializaciones. Y trabajo en la Secretaría de Energía desde ese momento. Ahora estoy como asesora en la Dirección Nacional de Infraestructura de Energía Eléctrica. Así que bueno, tuve que aprender bastantes cosas que no sabía, especializarme, digamos, en función del trabajo, que además me encanta. Y bueno, nos toca ver muchas veces, ahora estuvimos con el tema del subsecretario, que querían cambiar al subsecretario nuestro y todas esas cosas interfieren muchas veces en las políticas públicas que tienen que ver con que a las personas les llegue electricidad, gas, que no se corte, que podamos tener conectividad, y todas esas cuestiones en definitiva terminan siendo cuestiones ambientales, ¿no? Vamos a hablar de eso. Bueno, creo que me parece ser. Si quieren saber algo más de mí, me preguntan. De fútbol sé bastante. Lo demás. Para mí, si quieres arrancar con la presentación. Sí, arrancamos. Si quieren, la ponemos y probablemente yo me mezcle temas y vaya atrás y adelante. Después cualquier cosa lo vamos viendo. Pero en definitiva seguimos la estructura. Vamos. Dale, ahí ponemos la presentación. Ahora de unos minutos estamos con un problemita técnico para... No hay problema. Pasa siempre esto, qué poco acostumbrados a todo esto nos agarró la pandemia, ¿no? Cómo tuvimos que de repente adaptarnos rápidamente. Si no, lo que podés hacer mejor es la descarga si querés. Ahí está. Ahí está bien, está bien. Cuando nosotros hablamos en la Facu de Derecho Ambiental, siempre hablamos de la adaptabilidad, ¿no? De qué importante es, y hace un ratito estamos hablando en la charlita previa con Flor del factor tiempo en cuestiones ambientales, ¿no? Qué importante es la adaptabilidad, ¿no? El nivel de adaptabilidad que tengamos a las cuestiones que ocurren en el ambiente, la rapidez con la que podamos asumir los cambios, muchas veces va a determinar cómo nosotros podemos funcionar y podemos proteger eso y podemos también defendernos, ¿no? Bueno, acá está al final. Está bien, Cami, se ve. Entonces vamos a empezar definiendo qué es el ambiente, porque cuando hablamos de derecho ambiental o de ambiente, todos pensamos que sabemos lo que es y muchas veces no tenemos en cuenta algunos factores que sí forman parte, ¿no? El ambiente es un sistema complejo, es un sistema integral,
que a la vez se integra. Está compuesto por elementos, por recursos naturales, antes en una vieja teoría le llamábamos elementos, pero por recursos naturales y también por recursos culturales. Y ahí nosotros tenemos que poner mucho enfoque, porque cuando hablamos de ambiente, por ahí nos imaginamos ambientes y recursos naturales, pero nunca traspolamos esa idea a los ambientes urbanos. Y la mayoría vivimos en grandes ciudades y es interesante ver cuáles son las cuestiones de ambiente que están relacionadas con las situaciones urbanas. Y en eso tienen mucha incidencia los recursos culturales. Entonces, lo que yo digo es que mediante los diferentes procesos de extracción y de transformación, se permite la obtención de bienes y todos los bienes que nosotros tenemos los tomamos del ambiente. Todos son intervenciones al ambiente, son resultantes de intervenciones al ambiente. Entonces tenemos que tener muy en cuenta cómo hacemos esas intervenciones y la forma en que las hacemos está regulada justamente por el derecho ambiental. Cuando hablamos de entorno, el entorno, el medio, el ambiente, decimos todas estas palabras para en definitiva estar definiendo lo mismo, que es ese espacio en el que se desarrolla la vida, que está siempre atravesado por cuestiones sociales, por cuestiones económicas, por cuestiones políticas, ¿no? Que en definitiva también están relacionadas con el hombre. En este punto, cuando nosotros hablamos del hombre, tenemos que tener presente también esta idea antropocéntrica de funcionamiento de todas las teorías, ¿no? De que pareciera que todo es en función del hombre, que todas las protecciones que nosotros hacemos, que todas las miradas que tenemos sobre el ambiente son a partir del hombre. Y nos estamos dando cuenta que en realidad todas estas visiones deben ir a entender al equilibrio y no al hombre, porque el hombre es un eslabón más dentro del sistema del ambiente. Entonces, aunque nosotros tengamos razón y nosotros seamos los que en definitiva regulamos y los que en definitiva tomamos las decisiones que son más relevantes, no podemos dejar de pensar que también nosotros como animales que pertenecemos al ambiente estamos condicionados, ¿no? Sería una visión muy sesgada seguir teniendo este concepto antropocéntrico tan en el ADN del abordaje de las cuestiones ambientales. Y otra cosa que es fundamental cuando nosotros hablamos de ambiente es que nosotros visualicemos las interacciones que se producen, estas interacciones que son permanentes y que se producen como condicionantes de los factores ambientales entre sí. Entonces, la armonización de estas intervenciones, el respeto a los equilibrios, el conocimiento primero de los equilibrios, ¿no? Porque siempre digo que el ambiente, para poder entender el ambiente nosotros necesitamos de la ciencia y también necesitamos de la tecnología. ¿Por qué? Porque la ciencia nos permite explicarnos el ambiente y conocerlo para poder saber cómo tenemos que intervenirnos para hacer una intervención racional de sus recursos. Y la tecnología, habrán escuchado hablar de tecnologías limpias, digamos, la accesibilidad a la tecnología es un factor central también para poder tener intervenciones al ambiente controladas, ¿no? Y el aprovechamiento racional de los recursos tiene que ver con el conocimiento de los recursos que nos permite la ciencia. La siguiente, Cami. Perdón, me dejé de presentar, así acepto a las personas que están en espera y ahora volvemos a presentar. ¿Cómo no? Ahí está. Ahora sí. Perfecto. Entonces, cuando nosotros hablamos de derecho ambiental, nosotros no podemos aplicar el derecho ambiental a todo, ¿no?
muchas veces cuando decimos, ¿qué es el ambiente? Es todo. ¿Qué es? Y el derecho ambiental se aplica en todo. No, ni el ambiente es todo, ni el derecho ambiental se aplica en todo. El derecho ambiental tiene también, digamos, un espacio de conformación que es la biosfera, que es el espacio que contiene los ambientes biológicamente habitables. Nosotros decimos que está compuesto por la litosfera, la hidrosfera y la atmósfera, o sea, el ambiente, la biosfera es suelo, agua y aire, todo. Y los ecosistemas son esas unidades que interactúan como conjuntos que están compuestas por seres bióticos y abióticos. Cuando hablamos de seres bióticos en el ambiente, hablamos de fauna, flora, y cuando hablamos de abiótico, hablamos de, digamos, de recursos mineros, todo lo que tiene que ver con justamente los seres que no tienen vida, pero que sí son vitales y son súper importantes en las cuestiones ambientales. Y lo más importante es que permanezcan en equilibrio, que no se rompan esos grandes equilibrios que son los que producen los desastres que después son imposibles de controlar. Por eso es tan importante la prevención en cuestiones ambientales. Ahí veía el concepto de desarrollo justo en la anterior y está bien, no. Es un concepto que tenemos que siempre tener en cuenta porque el concepto de desarrollo tiene que ver con una noción cualitativa, ¿no? Entonces, cuando hablamos de desarrollo tenemos que ver qué tipo de desarrollo nos estamos planteando, qué calidades de desarrollo estamos planteando para el ambiente que queremos proteger, ¿sí? Entonces, recursos naturales y recursos culturales. Nuestra legislación regula ambos. Entonces, es un ejercicio interesante pensar cuando pensamos en recursos culturales, a lo mejor es más fácil traspolar siempre la idea a los recursos culturales. ¿Y qué son los recursos naturales? Son esos elementos que la naturaleza nos brinda y que se encuentran dispuestos en ella de manera arbitraria, que son fundamentales para la actividad humana y en algunas situaciones son materias primas que son la base de la etapa extractiva que es la que nos permite la obtención de bienes. Es interesante entender que todo lo que nosotros utilizamos lo extraemos del ambiente, todo lo que nosotros utilizamos. Entonces, cuando nos proponemos la intervención, tenemos que proponernos intervenciones controladas, pero en realidad la idea no es no intervenir el ambiente, sino intervenirlo controladamente. Estos recursos culturales, montaña, aire, digamos, todo lo que nosotros no podemos imaginar fácilmente en un ambiente, también tenemos nuestros recursos en los ambientes urbanos, son los recursos culturales. Son, en un concepto amplio, todos los patrimonios históricos y culturales que tiene nuestra nación. Son las evidencias materiales, las costumbres, las creencias, el folclore. Y para poderlos visualizar mejor, a lo mejor es bueno hacer el ejercicio de dividirlos en antropológicos y arqueológicos, para decir que los arqueológicos son todo lo que tiene que ver con los objetos y los antropológicos tienen que ver con el ser del hombre, fundamentalmente. Por ejemplo, en cuestiones urbanas, cuando nosotros pensamos en una parada de metrobús, en una ciclovía, son recursos culturales, son recursos que nosotros estamos incorporando al ambiente urbano para su mejor organización y su mejor aprovechamiento por parte de quienes lo habitan, ¿no? Entonces, cuando a lo mejor vemos en la parada del metrobús las personas todas paradas en la rampa, en lugar de verlas organizadas como el que ideó el Metrobús lo pensó, empezamos a pensar en información ambiental, en educación ambiental, y en todas estas cuestiones que son concomitantes a
meter en un ambiente energía ordenatoria, como por ejemplo sería el recurso cultural parada de Metrobús. Si no entienden algo, después vamos a las preguntas. André, ¿podemos detenernos un minuto así aceptamos a más personas? ¿Cómo no? Ahora sí. Muchas veces hablamos de contaminación, ¿no? Entonces, yo quería definir un poquito qué es la contaminación para que construyamos un lenguaje común y después podamos realmente interpretar qué es, qué queremos decir cuando hablamos de contaminación. La contaminación es fundamentalmente la alteración desfavorable de las condiciones del ambiente. Cuando yo produzco una alteración negativa en las condiciones del ambiente, en principio estoy generando contaminación. Cuando hablo de contaminación también es interesante poder visualizar no solamente el contenido, sino también el continente y los vectores de contaminación. Cuando yo contamino un espacio. Ese espacio tiene su continente y su contenido. Por ejemplo, contamino un curso de agua. Pero también yo tengo vectores de contaminación, que a lo mejor no los tengo en cuenta en una evaluación de impacto ambiental y son relevantes, que son aquellos que me trasladan la contaminación de un espacio a otro y que yo tengo que tenerlos individualizados. Por eso, cuando hacemos la evaluación del impacto que sobre el ambiente produce determinada intervención, tenemos que tener en cuenta la mayor cantidad de actores ambientales para poder hacer una evaluación de impacto ambiental suficiente, ¿no? Que a nosotros nos refleje realmente el impacto y las consecuencias y la trazabilidad de la obra que yo estoy teniendo en mira, que estoy queriendo incorporar y controlar. Costo ambiental me faltaba, Cami. Ay, perdón. ¿Qué es el costo ambiental? Porque cuando hablamos de ambiente y hablamos de recursos naturales, hablamos también de situaciones económicas. Nosotros usamos esos recursos naturales justamente para generar bienes, justamente para generar recursos económicos, ¿no? Entonces, siempre hay un costo ambiental cuando hay, por ejemplo, me imagino lo peor, un incidente, ¿no? Entonces, ¿cómo evalúo ese costo ambiental? Porque el ambiente no vale lo mismo el ambiente que la cuestión parcelaria del ambiente. Entonces, ¿cómo evaluamos el costo ambiental? Es difícil, además, es difícil imaginarnos la cantidad de números, ¿no? Que involucra la evaluación del costo ambiental, porque los números son astronómicos para nosotros los simples mortales. Hay intereses que se juegan y hay números que son realmente muy comprometidos. Entonces nosotros decimos que el costo ambiental es la consecuencia económica negativa que se produce sobre un ambiente determinado cuando hay una intervención. Eso es el costo ambiental que nosotros tenemos que leer para poder evaluarlo, ¿no? Y el problema que existe con el costo ambiental es la sociabilización de los perjuicios. Bueno, yo genero un daño, el costo ambiental que tiene ese es determinado. Pero a ver, si yo no me hago cargo de resolver ese costo ambiental, lo sociabilizo y en definitiva va a tener que terminar otro resolviendo un problema que yo generé. Para eso está el derecho ambiental, para justamente visualizar cuáles son los actores que están involucrados en esos escenarios. Pásalo ahora sí, Cami. Otra definición importante para tener en cuenta es la de desarrollo sustentable. ¿Qué queremos decir? ¿Qué es lo que queremos abarcar con el concepto de desarrollo sustentable? Y si el desarrollo es una noción cualitativa que tiene íncito este concepto de calidades, cuando hablamos de
Desarrollo sustentable, estamos hablando de aquel desarrollo que permite la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. Para eso necesitamos la gestión sustentable del ambiente y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, que no se hace de otra manera que articulando los estándares de intervención y la intervención racional de esos recursos, que justamente está dada por lo anterior. Cambiamos. No sé cómo estoy con el tiempo. ¿Me dicen cuándo llego? Son las 14:30, André. Estoy muy lenta. Bueno, entonces hablemos de derecho constitucional. ¿Qué es el derecho al ambiente sano? En definitiva, el derecho al ambiente es un derecho fundamental. El derecho al ambiente es un derecho humano. Es un derecho en el que todas las actividades y el uso racional de los recursos son elementos que entendemos que son elementos centrales para el desarrollo de la vida, para el desarrollo de la vida en la comunidad. Entonces, el artículo 41, con su incorporación en la última reforma constitucional del 94, nos dice, para mí es hermosamente redactado este artículo y me gustaría que podamos entenderlo cabalmente, porque vean que tenemos diferentes párrafos en el artículo. El primero habla de todos los habitantes, el segundo habla de las autoridades y el tercero habla de la nación. Entonces, ¿cómo la nación se imagina, cómo la nación se propone el ambiente? Se lo propone como en principio, como que todos los habitantes tienen el derecho a gozar de un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras. Eso significa que en primer lugar está condicionado el derecho a la vida. En segundo lugar, son importantes los equilibrios. Y en tercer lugar, son importantes las actividades productivas para poder satisfacer las necesidades. Y tenemos íncito en este artículo el concepto de desarrollo sustentable. Después pone en cabeza de las autoridades la protección del derecho y la utilización racional de los recursos. Y pone en cabeza de la nación el dictado de las normas de presupuestos mínimos de protección necesarias para complementar las anteriores. Entonces le otorga a cada uno una particular relevancia en cuanto a la responsabilidad frente al ambiente. Seguimos. En el fallo Caguas Fernández versus Honduras del 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoce el derecho a la defensa del ambiente por parte de las comunidades o de los particulares. Por eso lo citamos. Y acá estamos citando pactos internacionales y protocolos que son relevantes para los temas ambientales. Uno, que tiene que ver con las medidas adoptadas por los estados para asegurar ese derecho, y el otro, que tiene que ver con el derecho de las personas a vivir en un ambiente sano y también a contar con los servicios básicos para su desarrollo. Me apuro porque me retrasé mucho. Entonces, ¿qué es el derecho ambiental? El derecho ambiental es el conjunto de normas que va a regular el uso racional de los recursos en todas las actividades humanas que puedan generar consecuencias sobre el ambiente. Ahí va a estar regulando las conductas el derecho ambiental. ¿Para qué? Para evitar justamente las consecuencias o los resultados adversos, para poder sostener los equilibrios que son fundamentales para el ambiente. Y
nosotros, por supuesto, tenemos la división de poderes, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. El poder legislativo va a ser el que sancione las normas en materia ambiental. El poder ejecutivo las va a regular, las va a reglamentar y va a ejecutar las políticas ambientales. Y eso es lo que, en definitiva, termina redundando más en la sociedad, la ejecución de políticas ambientales. ¿Y en qué tiempo se propone ejecutar las políticas? Porque nosotros tenemos muchos problemas con los temas de cambio de gobierno en cuestión de la ejecución de políticas, porque muchas veces la discusión política termina en este sentido diluyendo políticas ambientales que son fundamentales para las sociedades. Y el Poder Judicial es el que observa el cumplimiento de la normativa ambiental que dicta el legislativo y que usa el ejecutivo para ejecutar sus políticas. Y ahí tenemos el problema de, que después, bueno, ya lo vamos a ver con Flor, un Poder Judicial que a lo mejor no está preparado para resolver problemáticas ambientales con la complejidad del abordaje que esas problemáticas proponen. Siguiente. Bueno, las etapas del desarrollo ambiental, no sé si estoy con mucho tiempo para verlas, pero en nuestro derecho tenemos marcado, lo desarrolla muy bien nuestra titular, que es Silvia Nona, las etapas en etapa estática, etapa dinámica, en recepción, a partir del 94 con la recepción constitucional y las normas de presupuestos mínimo ambientales que tienen que ver con el país federal que tenemos. Cuando hablamos de regulación estática, hablamos de la regulación de los recursos, de la primera regulación de los recursos, cuando al principio se regulaban a partir de cada uno de los recursos, ¿no? De los recursos naturales que se conocían. Cuando se empieza a regular dinámicamente el ambiente es cuando se empiezan a discutir cuestiones ambientales, por ejemplo, con las declaraciones de Estocolmo y de Río en 1970, a partir de la idea de finitud de los recursos como punto de partida de todas estas discusiones, ¿no? Empezamos a pensar en el ambiente y en cómo cuidarlo cuando nos damos cuenta de que no podemos intervenirlo ni de cualquier forma, ni de forma ad eterno, digamos, indeterminada. No podemos utilizar todos los recursos al mismo tiempo y como se nos ocurre, ¿no? Esa discusión se empieza a plantear a partir del concepto de finitud. Se incorpora a nuestra Constitución el artículo 41 que permite el cuidado del ambiente en el 94, que habla del derecho al ambiente y el correlativo deber de protección, porque no existen solo derechos. Nosotros tenemos derechos, deberes, y a cada derecho le corresponde un deber. Entonces, nosotros tenemos el derecho al ambiente sano y tenemos el deber de preservarlo. Y para nuestro país y para que podamos incorporar, digamos, nosotros tenemos un país federal donde las provincias son autónomas y incluso respecto de sus recursos naturales, como también se incorpora en el 94, en el 124 infine. Con lo cual, necesitamos el dictado de normas de presupuestos mínimos que se tomen como, a mí no me gusta decir piso, porque se considera como una circunstancia menor, que se tomen como una calle, como una gran avenida del medio, como estándares de protección para todas las provincias. Porque nosotros tenemos leyes locales, ¿no? Cada provincia regula sus propios recursos. Pero ¿cómo hacemos para tener una idea nacional de protección de recursos? Necesitamos normas de presupuestos mínimos, que por supuesto las dicta el Congreso. Y ahí te dejo a vos, Flor, que seguramente vas a hablar de esto. Bueno, las voy a pasar si querés, a las normas de presupuestos mínimos.
Ahí va. Estas son las normas de presupuestos mínimos que nosotros tenemos dictadas hasta ahora a partir del 2002. La de gestión integral de residuos, la de eliminación de PCBs, la de gestión ambiental de aguas, la de información pública ambiental, que para mí es muy importante, la de protección ambiental de bosques nativos, gestión de envases, protección ambiental para el control de actividades de quema, la Ley de Política Ambiental Nacional, que es la que, en definitiva, trata el lenguaje jurídico y obliga a todas las otras normas a ceñirse a ella, la de gestión de residuos domiciliarios, preservación de glaciares, gran tema, manejo del fuego, gran tema para nuestro país, y adaptación y mitigación al cambio climático, son las pocas normas de presupuestos mínimos que tenemos. A ver la siguiente. Algo de jurisprudencia, pero no me quiero meter acá porque estoy en el tiempo de Flor y ella va a hablar de jurisprudencia. Tranqui igual, si querés, terminan con lo de jurisprudencia. Lo de jurisprudencia, lo que quería decir de jurisprudencia son dos temitas nada más. Mendoza, Beatriz, con Estado Nacional y otros sobre daños y perjuicios. Es un caso muy importante para nosotros y una digresión. Mendoza, Beatriz ya no participaba del juicio cuando se dictó la sentencia. Esa es una particularidad. Digamos, cuando hablamos del factor tiempo y de resolución de conflictos, a veces nuestros tribunales se toman un tiempo que no tiene mucho que ver con los tiempos de las personas cuando buscan un remedio jurídico, ¿no? Bueno, en el tema de Mendoza se afectó, tenía que ver con la afectación directa de más de 2 millones de personas que estaba en torno a la cuenca Matanza-Riachuelo. En ese caso, la Corte ordena, había, digamos, muchos actores involucrados, hasta mismo del Estado, ¿no? Teníamos Estado Nacional, provincia, Ciudad de Buenos Aires, digamos, la Corte se mete en el ordenamiento de un plan integral de saneamiento ambiental del territorio, donde, digamos, trata de controlar actividades atrópicas y le requiere, en su momento requirió información a las empresas y hubo un debate importante en cuanto a la información pública ambiental, ¿no? Que tenía que ver con los procesos que estaban involucrados. Y fue, por su momento histórico, la primera vez donde se incorpora el concepto de audiencias públicas y de amicus curiae, que los amicus curiae son, digamos, personas que van a ilustrar al proceso de sus saberes, que son particulares, porque en cuestiones ambientales siempre hay situaciones particulares donde no muchos sabemos de eso, o sea, hay mucho que estudiar. Y el de la Barrick interpreta el artículo 41, cuando habla de ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo, y se centra en el tema de la protección de glaciares y de todo lo que implica, ¿no? En un país federal como el nuestro, la defensa y la complejidad de la tarea política que tiene que ver con la coordinación de esfuerzos, con la implementación de normas, y ya lo estamos viendo nosotros con el tema de la pandemia, en la charla previa lo hablamos un poco, cómo cuesta la cuestión del federalismo ambiental y cómo cuesta que las diferentes provincias, digámoslo provincias, no hablemos de jurisdicciones, tomen acciones conjuntas para llegar a poder resolver problemas que son idénticos en diferentes
en diferentes jurisdicciones. Entonces, esta arbitrariedad del ambiente, de colocar los recursos en los lugares que los ha colocado, nos impone a nosotros una tarea política importante de poder reconocer primero cuáles son, digamos, los factores que nosotros tenemos que tener en cuenta y de poder coordinar esfuerzos, ¿no? En función de resolver problemáticas ambientales. Para mí es central, y la pandemia vino a exponer el tema del factor tiempo. Bueno, nosotros hablamos de ambiente, de tiempo, espacio y materia, ¿no? Entonces decimos, bueno, tenemos este espacio, tenemos estos componentes, esta es la materia que centra nuestro objeto de estudio, pero el factor tiempo es fundamental, ¿no? Porque, digamos, los incidentes se producen, las cuestiones ambientales se producen en minutos, y hay situaciones de gravedad que se acentúan con el paso del tiempo, y no es una circunstancia menor para tener en cuenta. Bueno, Clarísimo, no clarísimo, quiero Andrea. excederme más. Bueno, Muchísimas gracias. No, por favor, La perdón. exposición estuvo clarísima. A mí me parecen muy interesantes muchos de los conceptos que tiraste, sobre todo, por ejemplo, el correlato ese que decías de derechos-deberes, ¿no? Que muchas veces los deberes recaen en forma desigual, ¿no? Porque no es lo mismo el deber que tiene No, una simple persona que un empresario, ¿no? Que quiere explotar los recursos naturales y así genera esos desequilibrios. Pero bueno, no, en por ese supuesto. caso, ahora nos va a contar un poco Flor Nocera, si se quiere presentar, de más los conflictos ambientales, cómo se resuelven, cómo se inician, qué es lo que hay que tener en cuenta. Así que la dejo a ella, que es la especialista, si quieres pasar a presentarte y la presentación, Flor. Dale, gracias, Fran. Bueno, ¿cómo andan? Mi nombre es Flor Nocera, doy clases en la facultad también, en la cátedra de Silvia Nona. Doy todo lo que estoy en varias comisiones, una de ellas es de Derecho Ambiental y Desarrollo Sostenible, también estoy en arbitraje ambiental y otra materia que son pasivos ambientales y responsabilidad. También estoy como investigadora en el UBASIT, y después más en el ámbito que me pagan, por así decirlo, por mi trabajo. Bueno, hasta el 2020 estuve en la Agencia de Protección Ambiental, que es un organismo de Cava que se encarga de todos los temas ambientales, donde pasé por diferentes áreas, comencé en residuos peligrosos, pasé a sitios contaminados y finalmente tuve a cargo el área que se encargaba de todo lo que tiene que ver con proyectos normativos, tanto de leyes, decretos, resoluciones y disposiciones, y finalmente hoy por hoy estoy como asesora en temas ambientales en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Eso por un lado. En el día de hoy voy a estar presentándoles lo que son, digamos, para poder entrar y poder analizar más que nada y poder brindarles a ustedes las herramientas y poder ser bastante objetivos, ¿no? Dentro de todo, respecto de que quizás hoy por hoy la agenda ambiental es algo que se está viendo mucho en las redes sociales, que se mueve bastante, incluso que está de moda ser verde en ese sentido, que es algo que lo súper celebro, pero quiero brindarles las herramientas necesarias para que ustedes puedan ser objetivos y decir, che, me están mostrando esto es efectivamente para poder solucionar este problema, ¿esta sería la solución o no? Entonces me parece importante poder expresarles qué se entiende por conflicto ambiental y las diferentes aristas que conlleva este concepto para finalmente poder analizar hoy por hoy en los tres poderes del Estado cómo es que funciona el ambiente en cada uno de ellos y cómo se encuentra hoy por hoy regulado, ¿sí? Entonces, obvio, cualquier pregunta que tengan me van interrumpiendo, no hay ningún tipo de problema. Bueno, para comenzar entonces. Bueno, entonces, como bien les decía, ¿qué es lo que justamente hace el Estado para poder brindar una solución y una protección al ambiente? ay, perdón, Flor, ahí va, Tranqui, tranqui.
y pasas la... Ahí está. Bueno, entonces, como bien les estaba diciendo, ¿qué se entiende por conflicto ambiental? Es una diferencia de intereses entre dos o más personas en torno a los impactos que una actividad o proyecto puede producir en el ambiente, y esto es importante que tengan en cuenta que puede ser sobre una actividad que ya se está desarrollando o por el contrario sobre un proyecto, ¿sí? Sobre un tipo de actividad que aún no se está llevando en marcha, ¿sí? Y esto es importante diferenciarlo porque va a tener mucha implicancia respecto a que vamos a ver posteriormente, en realidad dónde es que reside el conflicto, ¿sí? Porque muchas veces la sociedad se impone a una determinada actividad que se desarrolle y quizás no es un problema en el marco normativo, sino que no se le brinda una legitimidad, es decir, que la sociedad no está de acuerdo, por más que el marco normativo lo permita, sobre determinada actividad. Y que justamente, los impactos que se pueden llegar a producir sobre el ambiente traspasan los límites, ¿sí? De una comunidad, de una ciudad, de un país. Esto es algo que se da mucho en los conflictos ambientales y que justamente, como bien se sabe, es un bien de incidencia colectiva, así nos repercute a todos las actividades que quizás se están desarrollando y como ya ha pasado el año pasado, los incendios en el delta del Paraná, que se han visto incluso las consecuencias acá en Buenos Aires, en Capital, que estamos bastante lejos, donde en determinados días quizás se vislumbraba un determinado olor o hasta incluso humo, ¿sí? Entonces esto es para que ustedes entiendan que los conflictos ambientales muchas veces no se pueden circunscribir a un área determinada. Entonces, los conceptos que derivan del conflicto ambiental tenemos, por un lado, los sujetos, que no netamente son personas humanas, sino también pueden ser conflictos con personas jurídicas, es decir, empresas, por ejemplo. Por otro lado, también tenemos lo que es el impacto ambiental que antes les mencionaba, que puede ser sobre una actividad o sobre un proyecto. Finalmente, es identificar, que acá me parece sumamente importante y es es como el núcleo más importante en cuanto a los conflictos ambientales, es ver y realmente analizar dónde reside el problema, ¿sí? Si en la legitimidad, es decir, que la sociedad o los ciudadanos no están de acuerdo con el desarrollo de, por ejemplo, la minería, que es un tema bastante controversial, que hay un montón de poblaciones que directamente no avalan esa actividad de por sí, más allá que quizás el marco normativo de una determinada jurisdicción sí lo permita, ¿sí? Entonces ahí es un punto bastante central porque justamente por más que haya normativa o se respeten los procesos adecuados, la sociedad no aprueba la actividad. Y por último, como ya les decía, es la cuestión del impacto que es transfronterizo, perdón, transfronterizo y no se queda circunscrito a un área determinada. Entonces, teniendo estas cuestiones en cuenta, el impacto ambiental, ¿qué es lo que se entiende? Es toda modificación en el ambiente que está ocasionada ya sea por la acción del hombre o a veces incluso por la naturaleza, ¿sí? ¿Y cómo es que estos posibles impactos? Porque muchas veces uno es como que es bastante lineal en el sentido de, bueno, impacto ambiental lo relaciono con un impacto ambiental negativo que por ende causa un daño ambiental y que generalmente el daño ambiental lo tenemos de la mano de la contaminación, como bien mencionaba Andrés, ¿sí? Es como que en ese sentido tenemos bastante el chip, pero en realidad un impacto ambiental que ahora vamos a ver seguidamente que puede ser tanto positivo como negativo, el impacto, volví para atrás, me adelanté yo, el impacto ambiental negativo en este caso puede tener diferentes aristas. Una de ellas es la extracción de bienes naturales, ¿sí? De esos recursos, por ejemplo, como es toda la explotación hidrocarburífera. Por otro lado, tenemos el aprovechamiento de esos bienes naturales de los recursos, que sería como el caso de una construcción de una represa hidroeléctrica, ¿sí? Que justamente no se extrae el agua, pero sí se utiliza para su aprovechamiento. Después tenemos la contaminación, que es como la más común, por así decirlo, que ya lo vimos anteriormente con André. Después, posteriormente, tenemos las modificaciones de la temperatura, que en realidad esto puede ser tomado como un impacto ambiental indirecto, ¿sí? Es decir, por la acción del hombre que provoca que posteriormente haya un cambio climático y eso derive en una modificación en las temperaturas que va a ocasionar una modificación en la biodiversidad. Y luego tenemos la modificación del paisaje, ¿sí? Que esto ya lo vimos con André, que hoy por hoy el ambiente se lo ve y se lo concepciona en un sentido muy amplio, ¿sí? Ya no necesariamente como muy ABC de, bueno, fauna, flora, sino también en un sentido
mucho más al tener en cuenta que quizás en un lugar montañoso, si de repente se construyen redes de alta tensión, puede ser visto como una contaminación visual y por ende hay una modificación en el ambiente y por lo tanto tiene un impacto, ¿sí? Ahora, y hablando entonces de los diferentes tipos de impacto, tenemos como tal cual lo establece la Ley General del Ambiente, que recuerden que ante la duda en temas ambientales tienen que recurrir a la Ley General del Ambiente, ¿sí? Es como, está más allá de todo, más allá de que en su artículo 3 establece el principio de supremacía, que por lo tanto se dice que está como en un como un escalón por encima del resto de las leyes de presupuestos mínimos que mencionaba antes Andrea. Ustedes tengan en cuenta que la Ley General del Ambiente es la que sirve para interpretar cualquier tipo de laguna normativa, cualquier tipo de fallo, cualquier cuestión, es que ahí está la respuesta a todo. El problema, las soluciones de todos los problemas están en la Ley General del Ambiente. ¿Sí? Si no la han leído, se las recomiendo, no es muy larga y es fácil de leer, y sobre todo, más que nada, los principios y las diferentes herramientas que prevé la norma. Entonces, volviendo a esto, los diferentes tipos de impactos que se prevé, la Ley General del Ambiente circunscribe y regula únicamente el impacto negativo, ¿sí? Pero también lo sujeta a que ese impacto negativo que va a dar lugar a que haya un daño ambiental tiene que ser relevante. Y ojo con esto. ¿Por qué? Porque relevante también es un concepto bastante subjetivo, ¿sí? A la hora después de interpretar qué se considera un impacto relevante negativo. Entonces esto también es una cuestión que a la hora de fallar los jueces quizás queda, más allá de que se basan en cuestiones técnicas, de decir qué es relevante y qué no. También tenemos un impacto positivo, ¿sí? No nos quedemos con la idea de que el impacto ambiental es solo negativo, porque no, también tenemos un impacto positivo que justamente se da con la utilización de energías renovables, que empresas también todo lo que tiene que ver con el reciclado, el compost, todos esos son impactos positivos que se pueden llegar a realizar a través de un determinado proyecto. También tenemos el impacto a corto plazo y el impacto a largo plazo. El impacto a corto plazo es que efectivamente cuando ya se está desarrollando la actividad se ve cuáles son los posibles efectos que la misma genera. Luego tenemos el impacto ya a largo plazo, que eso se ve mucho y por ahí nos metemos como en un tema que quizás es bastante controversial y que revuela bastante, que es la cuestión de la utilización de los fitosanitarios, ¿sí? De los agroquímicos, que en realidad hoy por hoy estamos viendo los efectos negativos que de una política así de producción en cuanto a la agricultura, del empleo de este tipo de productos, ¿sí? Que lleva más de 20 años y que ahora estamos viendo los efectos en la salud que pueden llegar a ocasionar. Eso sería un impacto a largo plazo. Y finalmente tenemos el impacto directo y el impacto indirecto. El impacto directo sería aquel que sería el efecto que produce las determinadas acciones o tareas que conlleva una determinada actividad. En cambio, el impacto indirecto sería el resultado que ocasiona esa acción que debe desempeñar determinado proyecto. Parece medio trabalenguas, pero se los explico con un ejemplo. En el caso del impacto directo, sería que una empresa realiza su vuelco de efluentes, ¿sí? A un cuerpo de agua. ¿Sí? Eso sería un impacto directo, ¿sí? Que si no lo trata correctamente estaría generando una contaminación. En cambio, un impacto indirecto sería que en razón de ese vuelco que ocasiona una contaminación en el agua, cómo afecta a la flora y la fauna de ese ecosistema, ¿sí? Ahí teníamos un impacto indirecto. Hay muchos más tipos de impactos, pero para que nos quedemos con estos que son los principales. Y ahora me viene de la mano a que entendamos una de las herramientas para mí fundamentales que prevé la Ley General del Ambiente y que es la herramienta de prevención que tiene justamente la norma, y es la evaluación de impacto ambiental. La evaluación de impacto ambiental dice que cualquier obra o actividad que se desarrolle en la Argentina y que pueda ser susceptible de justamente generar algún tipo de daño en el ecosistema va a tener que ser sujeta a este procedimiento, ¿sí? Que la evaluación de impacto ambiental es un procedimiento técnico-administrativo. Y siempre previo a la ejecución, ¿sí? Por eso muchas veces que se ven que muchos jueces dicen, bueno, la actividad ya está funcionando hace 20 años y muchas veces van a hacer un impacto
de evaluación de impacto ambiental porque justamente no se desarrolló de forma previa a que se desarrolle la misma, y eso qué tipo de impacto va a tener en el ambiente. No se tiene conocimiento sobre los posibles daños que puede llegar a generar. A su vez, también dentro del articulado establece, como bien se decía, como bien a André no le gusta decir piso, pero bueno, sería como una base que se tiene que respetar en todo el país, ¿sí? Eso es muy importante resaltárselos, porque a diferencia de otro tipo de derechos, el derecho ambiental, con este nuevo esquema que prevé de presupuestos mínimos, dispone que esto no es que hay que ver si San Juan le gusta la norma y dice sí o no. Acá la tiene que acatar obligatoriamente todas las jurisdicciones, ¿sí? Sin peros. Lo que sí se prevé es que dentro de esa base que se tiene, que dispone la norma, pueden legislar por sobre arriba, pero nunca por debajo, ¿sí? Eso es algo importante que tengan en cuenta. Entonces, en el artículo 13, la ley prevé cuáles van a ser los requerimientos mínimos, ¿sí?, que va a tener que contemplar el estudio de impacto ambiental, es decir, que se describa en qué va a consistir la actividad, cuáles van a ser las posibles consecuencias, los posibles impactos negativos, y a su vez, qué medidas de mitigación van a tomarse para que justamente se puedan evitar esos efectos negativos sobre el ambiente. Y acá es importante distinguirlo, porque muchos lo mezclan, es como que dicen evaluación de impacto ambiental y es como que meten dentro de una misma bolsa dos cuestiones que son diferentes. Por un lado tenemos el estudio de impacto ambiental, ¿sí?, que esto lo realiza generalmente el privado, ¿sí? Es para yo poder realizar la actividad o el proyecto, tengo que presentarle al Estado este estudio de impacto ambiental, ¿sí?, donde justamente voy a decir en qué se va a basar, cuáles son las posibles efectos negativos, cuáles son las mitigaciones, y a su vez también este estudio se realiza sobre en sí todos los estadios de la actividad, es decir, en la obra, luego posteriormente en funcionamiento, después cómo va a ser el cierre, como que se tiene que prever todos los estadios que puede llevar a conllevar la actividad. Y por otro lado tenemos la evaluación de impacto ambiental, ¿sí?, que es otra cosa diferente al estudio. La evaluación de impacto ambiental, como bien les decía, es el procedimiento técnico-administrativo por el cual el Estado analiza el estudio que presentó el privado, ¿sí? También puede ser el propio Estado, pero bueno, para no mezclárselos, para que lo tengan en cuenta. Es el análisis que efectúa el Estado, ¿sí? Y esto tiene que realizarse de forma previa a la actividad. Y entonces también la norma, la Ley General del Ambiente, prevé diferentes etapas. En una primera tenemos lo que es la declaración jurada, en la cual la persona que quiera desarrollar el proyecto va a tener que declarar, va a tener que decir básicamente de qué se va a tratar la actividad que quiere desarrollar. Luego el Estado va a decir si es necesario o no que realice un estudio de impacto ambiental. ¿Y por qué es esto? Les pongo un ejemplo bien irrisorio. Un kiosco no va a ser necesario que realice un estudio de impacto ambiental, ¿sí? Porque justamente no es que va a desarrollar, salvo que no gestione bien los residuos que se pueden llegar a generar de los caramelos que se puedan llegar a comprar, por ejemplo, pero para que tengan en cuenta que no toda actividad necesariamente va a conllevar un estudio de impacto ambiental, ¿sí? Entonces tenemos la declaración jurada, si el Estado así lo considera, un estudio de impacto ambiental, el Estado va a evaluar ese estudio de impacto ambiental, va a ver si tiene algún tipo de observación o no, y luego va a declarar lo que se denomina el DIA, ¿sí?, que es fácil ayuda a memoria del supermercado para que lo recuerden, que es la licencia ambiental, ¿sí?, va a ser la autorización que va a brindar el Estado para que la actividad se pueda desarrollar o no. Y esto es algo importante, no puede ser condicionada, no es que el Estado va a decir, sí, te apruebo, pero acá a un mes presentame en realidad cómo vas a mitigar los impactos negativos que están previstos y que detallaste en el estudio. Eso no puede ocurrir, ¿sí? Ahora vamos a ver al final cómo a nivel jurisprudencial esto ha sido bastante fuerte. Y por último, y no menos importante, la participación ciudadana, que esto es un tema bastante controversial, no nos olvidemos también que la Argentina ha ratificado el Acuerdo de Escazú, donde es uno de los componentes principales,
Y esto es sumamente importante que se garantice. ¿Por qué? Porque si bien en la Ley General del Ambiente lo que se estipula es la obligación de la participación ciudadana en este tipo de procedimientos, después finalmente queda en las diferentes jurisdicciones ver cómo es que lo va a reglamentar, cómo lo va a implementar, porque acá lo único que se estipula es participación ciudadana, ¿sí? Y lo que sucede muchas veces es que hay varias jurisdicciones que aún hasta la fecha no han reglamentado el procedimiento por el cual se va a garantizar que efectivamente haya una participación ciudadana. Otra cuestión para aclarar es que la participación ciudadana, si bien es obligatoria, no es vinculante, ¿sí? Esto es muy importante también aclararlo, porque muchas veces uno tiene participación ciudadana y se tiene que decir lo que se resuelve, y justamente no es vinculante. Lo que sí, en ese caso, el Estado va a tener la obligación de justificar por qué resuelve algo diferente a lo que la ciudadanía expresó, por ejemplo, en una audiencia pública, pero no es obligatoria. Y acá otro tema que también últimamente está bastante utilizado hay dos tipos de modalidades y de evaluaciones. Una es la evaluación de impacto ambiental acumulativo, sí, que esto es importante que tengan en cuenta que el impacto ambiental acumulativo lo que busca y se diferencia de lo que sería el estudio de impacto ambiental que les mencioné anteriormente, es lo siguiente. El estudio de impacto ambiental analiza los impactos de la actividad en sí misma, es decir, yo tengo una empresa, se analizan los impactos de esa empresa sobre el ambiente. A diferencia de un impacto ambiental acumulativo, que lo que diferencia es que se va a analizar mis impactos en relación con los demás impactos que hay, por ejemplo, en una determinada área, ¿sí? Se tiene que delimitar el área de análisis. En ese caso, se va a estar analizando los impactos de mi empresa respecto, o sea, se suman a los impactos de las otras para ver efectivamente cuál sería el impacto ambiental en general de todas aquellas actividades desarrollándose. Y luego tenemos lo que es la evaluación ambiental estratégica, que esta diferencia de la acumulativa que lo realiza, digamos, el estudio del privado, la evaluación ambiental estratégica es algo que se tiene que realizar del Estado. ¿Y por qué digo esto? Porque la estratégica va desde el vamos, desde que a mí se me ocurrió desarrollar la política pública, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con una movilidad sustentable, ¿sí? Entonces, yo voy a pensar los diferentes proyectos que va a conllevar, los diferentes impactos que va a tener cada uno de esos proyectos para yo poder desarrollar la política ambiental, por ejemplo, de la movilidad sustentable, ¿sí? Son diferentes tipos de estudios que se realizan, pero para que tengan en cuenta que la estratégica siempre va en cabeza del Estado. Y acá vamos para mí, desde acá vemos cómo realmente podemos solucionar un conflicto ambiental. ¿Por qué? Porque si un conflicto reside en la legitimidad, es decir, la sociedad, como bien les decía, no aprueba la actividad, por más que el marco normativo lo permita o no se regule, no va a haber lugar a que haya una solución a ese conflicto, salvo que la actividad no se desarrolle, ¿sí? Es como que ese nudo no se va a salir hasta tanto la actividad no se lleva a cabo, a diferencia de si el conflicto reside en el marco normativo. ¿Por qué? Porque el marco normativo puede ser ya sea porque hay una falta de aplicación, ¿sí?, de la norma prevista, por ejemplo, como bien les decía, el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, no se cumple con la participación ciudadana, ¿sí? Ahí cómo se podría llegar a resolver ese conflicto, que haya efectivamente una participación ciudadana. Y luego tenemos lo que es la falta de un marco normativo que justamente regule esa actividad y por lo tanto se pueda llenar ese vacío normativo, ¿sí? Para que justamente se pueda regular y deje de haber un conflicto respecto de ese tema. Entonces, para tener en cuenta las características de los conflictos es que son sumamente dinámicos, están en constante transformación, superan los límites físicos, intervienen diversidad de actores con diferentes intereses. Esto es muy importante también tenerlo en cuenta, y justamente también estos actores, como bien les decía, que justamente son transfronterizos, pueden variar de cada una de las jurisdicciones. Es como que se suma diversidad de actores con diferentes intereses y diversidad de jurisdicciones muchas veces. Entonces eso hace que sea
bastante complicado a veces arribar o que los conflictos ambientales se alarguen a lo largo del tiempo, ¿sí? Luego tenemos que en ocasiones es muy difícil poder determinar cuál va a ser el impacto ambiental negativo, ¿sí? Y a quiénes va a perjudicar, justamente por lo que hablábamos antes. Si estamos hablando de un impacto ambiental digamos, indirecto o justamente a largo plazo, no vamos a ver los efectos hasta mucho tiempo después, ¿sí? Esto se ve mucho con todo lo que tiene que ver con los fitosanitarios. Hubo un caso muy importante en Córdoba, en donde justamente se vieron 10 años después que la población, digamos, en una determinada ciudad se empezó a agrandar como suele generalmente, y en esa medida que empezaron a construir fuera, digamos, del centro de la ciudad, empezaron a construir sobre lugares donde estaban enterrados envases vacíos de fitosanitarios, ¿sí? Sin tratamiento. ¿Y eso qué ocasionó? Que 10 años después haya casos de cáncer y un montón de otras enfermedades ligadas a este tipo de sustancias. Entonces ahí tenemos que 10 años después pudimos ver las consecuencias de una determinada actividad. Luego son de contenido interdisciplinario, ¿sí? No es que tenemos ya con la pata legal, estamos solucionados, sino todo lo contrario, necesita mucho el conocimiento técnico, ¿sí? Y incluso de diferentes, tanto biología, geología, es muy necesario ese trabajo interdisciplinario para poder dar una efectiva solución. Y luego tiene una gran repercusión social. Hoy por hoy con las redes sociales es como que creo muchas veces que marcan la agenda respecto de estos temas, como se ha visto el año pasado al requerimiento de una ley de humedales, por ejemplo, que fue algo que marcó la agenda legislativa de la nación al solicitar una solución, por ejemplo, hasta los incendios que se estaban ocasionando en el Delta. Entonces, yo acá les pregunto, ¿todo conflicto ambiental tiene por objeto un daño ambiental? Con esto que les estaba comentando antes, de que se puede suscitar el conflicto sobre un proyecto, no necesariamente sobre una actividad en funcionamiento. Y la respuesta es no, porque justamente los conflictos pueden suscitarse ya sea la deficiencia o no del cumplimiento de una normativa ambiental que no sea necesariamente haya generado un daño ambiental. ¿Por qué? Por ejemplo, que una actividad no haya realizado su día, por ejemplo, que en ese caso no, ahí me equivoqué yo, sería en realidad que una actividad no haya presentado el estudio, en esa situación es que no se podría realizar la actividad, ¿sí? En realidad no está todavía la actividad realizándose, hay un problema dentro del procedimiento en una de sus etapas que no se cumplió. Otra cuestión podría ser cuando la disputa reside en la legitimidad y eso hace que directamente no se pueda desarrollar la actividad en sí, como ha ocurrido cuando en una ciudad de Córdoba, no recuerdo bien cuál, en la cual se quería desarrollar, Monsanto quería desarrollar una fábrica para todo lo que tiene que ver con la creación, digamos, de todo lo que tiene que ver con los fitosanitarios. Exactamente, muchas gracias, Malvinas Argentinas. Y ahí directamente los vecinos se pusieron y no permitieron, posteriormente dio lugar que en realidad era un área donde no se podía construir, aunque ya estaban empezando a construir, pero bueno, ahí directamente la movilización social no permitió que se lleve adelante la actividad y por lo tanto no hubo un daño ambiental. ¿Sí? Esto es importante también dirimir en el conflicto si hay daño ambiental o no, o estamos en un estadio previo al mismo. Y entonces ahora ya pasamos en cuál de los tres poderes realmente va a radicar la solución para el conflicto ambiental. Por un lado tenemos el poder legislativo. ¿Faltan normas? Como acá ya dijimos, hasta la fecha tenemos 12 leyes de presupuestos mínimos, algunas de ellas con sus decretos reglamentarios. También por otro lado tenemos un bagaje de leyes nacionales o de adhesión de un montón de temas, más allá de las que tienen cada una de las jurisdicciones, ¿sí? Por ejemplo, residuos peligrosos, también hay una ley de evaluación de impacto ambiental en aprovechamientos hidroenergéticos de fauna, tenemos a su vez que se ha ratificado recientemente el acuerdo de Escazú, y tenemos todas las leyes de presupuestos mínimos donde tienen un bagaje de diferentes temas, ¿sí?
como lo que es la actividad de quema, glaciares, el manejo vacío de fitosanitarios, que esto es importante recalcarlo, es los envases vacíos de fitosanitarios, ¿sí? No sobre fitosanitarios. Y tenemos cambio climático, pero también tengamos en cuenta que son las leyes, Ley General del Ambiente, se podría aplicar a cualquier tipo de conflicto, no está circunscripta a glaciares, por ejemplo, que es una de las leyes de presupuestos mínimos. ¿Sí? Tenemos leyes que son sumamente amplias para aplicar hoy por hoy a los conflictos ambientales que ya se están suscitando, ¿sí? Entonces, ¿realmente es necesario seguir cada vez sacando más normativa o estamos yéndonos a un lado, digamos, de la balanza donde, en palabras de Silvia Nona, que ha dicho varias veces, tenemos una polución normativa, una contaminación normativa dada la cantidad de normas que tenemos? Porque es importante también hacer ese análisis. Ahí está. Luego tenemos el Poder Ejecutivo, ¿sí? Que como bien dijo André, es quien va a reglamentar estas leyes de presupuestos mínimos y las va a ejecutar. Acá hay que hacer una diferenciación, no los quiero mezclar mucho porque a veces esto por ahí es como muy legal, pero para que tengan en cuenta, y si ustedes leen una ley de presupuestos mínimos, van a ver dos conceptos diferentes. Una autoridad de aplicación que está haciendo referencia a la autoridad nacional del Poder Ejecutivo, que generalmente es el Ministerio de Ambiente de Nación, y por el otro tenemos autoridad competente, que cuando ustedes lean eso está haciendo mención a la autoridad jurisdiccional que va a cada una de las jurisdicciones, va a determinar cuál va a ser, ¿sí? En el caso de la autoridad de aplicación nacional, acá es la que, de acuerdo a lo que establezca la normativa, le va a asignar a nivel presupuestario cómo ejecutar cada una de las normas que tienen en temas ambientales, ¿sí? Va a controlar, esos recursos económicos que se designan. Y por otro lado, también va a cumplir, va a controlar el cumplimiento de las provincias respecto de las obligaciones que conllevan las diferentes leyes ambientales. Y por otro lado, tenemos la autoridad competente que va a administrar los recursos asignados por nación, y a su vez va a ser quien autoriza la actividad, ¿sí? La que se va a desarrollar, y sobre todo la que va a ejercer el poder de policía, ¿sí? Es la que va a decir a tal industria, vos estás realmente estás cumpliendo con las obligaciones que te dispone la norma, ¿sí o no? Y finalmente tenemos el poder judicial, que ya acá lo venimos mencionando y que para mí es un factor, para no decir el más importante, que es el factor tiempo, ¿sí? Lamentablemente tenemos un poder judicial que se toma su tiempo para realmente poder resolver el conflicto, ya sea no solo por en sí en cuanto a los magistrados, sino también la cuestión de en sí cómo está pensado el proceso, si estamos ante procesos escritos, donde también se prevén cuestiones de forma que muchas veces, dependiendo de qué lado se esté, dilatan los procesos, digamos, adrede para que justamente con esta cuestión de los costos ambientales que se habla y hablaba Andrea, les sea redituable, ¿sí? Se habla de una externalización de los costos, es decir, que la empresa efectivamente diga, no, si acá lo pateamos a 10, 20 años, lo que tenga que pagar va a ser irrisorio a lo que en realidad ya estoy ganando hoy por hoy. Y acá vamos a analizar brevemente diferentes fallos en los cuales vamos a poder justamente, y a mi entender, y no quiero ser poco objetiva en este sentido, pero que donde efectivamente para mí no se ha brindado una solución y que hasta aún subsiste. Tenemos por un lado el fallo Mendoza, que ya lo mencionó André, esta cuestión en donde todos lo conocen, y si no se van a la boca lo van a poder ver con sus propios ojos, incluso olerlo, donde van a ver el riachuelo que hasta el día de hoy sigue contaminado, hay todo lo que tiene que ver con la ejecución de la sentencia, que sigue hasta la actualidad, donde hay una reurbanización de los diferentes barrios, digamos, que están aledaños, sigue habiendo un problema, la cuestión de falta de cloacas, agua potable, y todavía se sigue viendo basura, que la limpian, pero sigue estando la basura a los costados del riachuelo. Por otro lado, tenemos La Pampa con provincia de Mendoza, ¿sí? Que esto es un tema que sí, está desde 1979 y acá lo que podemos ver es la importancia de poder concertar cómo va a ser la explotación de un recurso compartido, ¿sí? En este caso, del río Atuel.
porque justamente si no, y acá vemos que los conflictos ambientales cómo son transfronterizos, y lo que se ve en Mendoza cómo repercute en La Pampa, así que desde 1979 está sufriendo una desertificación en sus ecosistemas porque no les llega agua, ¿sí? Y acá la cuestión, ¿cuál hay? Para quedarnos con la sentencia que hubo en el 2017 de la Corte, ¿qué es lo que dijo? Pónganse de acuerdo, preséntenme un plan y pónganse de acuerdo cómo es que van a llevar a cabo esta cuestión de decir cuánto tiene que ser el caudal del río Atuel. Eso no ocurrió y finalmente en el 2020 la Corte estipuló cuál va a ser el caudal. La novedad es que hasta el día de hoy hay días que La Pampa no recibe ningún tipo de caudal, es que es nulo, es como que está cerrado. Se brindó una solución y estamos hablando desde 1979. ¿Hay una solución? No. Hay una solución en Mendoza, que estamos hablando del 2002, y en realidad muchísimo más, porque es una contaminación que está desde que más o menos se fundó la ciudad de Buenos Aires. No se brindó hasta la actualidad una solución a ese tema. Luego tenemos el fallo Salas-Dino con el Estado Nacional, que es un tema de bosques, que justamente acá lo que se planteó fue un amparo a fin de parar las autorizaciones que se habían realizado en un periodo de tiempo que fue en el último cuatrimestre del 2008, sí, 2008, no, sí, porque la ley de presupuestos mínimos de bosques que protege, en la cual establece lo que se conoce como semáforo, sí, porque clasifica los bosques nativos como rojo, amarillo, verde. Rojo no se puede realizar ningún tipo de actividad, amarillo más que nada la turística, y la verde se permite la deforestación, pero luego tiene que haber se tienen que volver a plantar árboles. ¿Qué es lo que pasó? Aprovecharon en Salta, dijeron, che, vamos a meterle, empezaron a emitir un montón de autorizaciones antes que salga esta norma, y lo que finalmente al presentar un amparo y lo que solicitaban es que justamente se evite que estas autorizaciones finalmente se lleven a cabo. Lo que sucedió y lo que ordenó el juez fue que hasta tanto no se realice una evaluación ambiental acumulativa que les mencionaba antes, es decir, que se estudie el impacto de todas esas autorizaciones juntas que iba a tener, no se podían llevar a cabo, ¿sí? La cuestión igual, no quiero decir gracioso porque la realidad es para llorar, pero en Salta, si ustedes ven el mapa, porque cada una de las jurisdicciones tuvo que presentar un mapa a la Autoridad de Aplicación Nacional de la Ley de Bosques, donde clasificaba con estos 3 colores los bosques nativos que tenía, Salta tiene muy poquito de bosques nativos en color rojo, ¿sí? Tiene un montón de verde. Se los dejo, ¿se dio realmente una solución? Después tenemos el fallo Martínez, que es de la provincia de Catamarca, en donde los ciudadanos de una determinada ciudad presentaron un amparo para pedir que se cese con la actividad de una minera, de la cual posteriormente después, en el transcurso del fallo, salió a la luz que había sido condicionada el día, ¿sí? La licencia ambiental había sido condicionada, y por lo tanto, cómo es que se podía desarrollar una actividad cuando la propia autoridad competente le había realizado un montón de observaciones al estudio de impacto ambiental que habían presentado. Y por lo tanto, desde Corte dijeron, hasta tanto esto no se solucione, no se puede realizar la actividad. Y luego tenemos el último fallo, que es un tema reciente del año pasado, con el tema de los incendios del Delta de Paraná, que acá lo que me parece interesante es que la Corte lo que, digamos, decidió de forma como una medida cautelar es que se integrara una comisión interjurisdiccional para poder resolver todas las cuestiones que se estaban suscitando. La cuestión es que en el 2008, más de una década atrás, había visto una gran cantidad de incendios en la cual, a causa de eso, salió lugar a que se presentara, digamos, y que las diferentes jurisdicciones armaran un plan para poder gestionar adecuadamente ese delta, y a su vez también se creó una comisión interjurisdiccional para poder aplicar ese plan. Una década después, la justicia da como solución una misma medida que no funcionó en su momento, porque estamos hablando que 10 años después volvió a suceder, ¿no? En lo personal, esto ya, pero me interesaría saber su opinión, pero
creo que el Poder Judicial en los temas de las causas ambientales ha quedado bastante desfasada, a no poder brindar una solución en los tiempos que realmente amerita los conflictos ambientales, ¿sí? El factor tiempo es decisivo, porque puede ser que un daño ambiental pase de ser reversible a irreversible, ¿sí? Entonces, en base a esto, y es para que debatamos entre todos y terminemos un poco el monólogo de estar hablando sin parar, ¿tenemos un marco normativo suficiente o aún quedan cuestiones por legislar? Estamos hablando de que tenemos un gran bagaje de normas. ¿Dónde es que reside la cuestión? ¿Las jurisdicciones tienen el presupuesto suficiente para afrontar las obligaciones que imponen las normas? ¿Hay un verdadero control por parte del Estado? Esto se vio con los incendios, sin ir más. Realmente se vio que las autoridades jurisdiccionales no podían dar abasto con lo que realmente estaba sucediendo. Y también recordemos, con eso antes que mencionaba Andrea, esto como muchas veces los cambios de autoridades y ese idas y venidas que se ven muchas veces, con la ley de manejo del fuego, la cual había una ley para dar respuesta al conflicto que se estaba suscitando sobre el delta, hubo un traspaso de autoridades que se dio mucho a lo largo de los años. En su momento hubo, que no sé si recuerdan, en la provincia de La Pampa en el 2017 hubo también una serie de incendios en la cual el ministro en su momento de Ambiente no tuvo unos dichos muy bien recibidos y por lo tanto eso ocasionó que se llevara del Ministerio de Ambiente la autoridad de aplicación al Ministerio de Justicia, ¿sí? Donde quedó compartida todas las cuestiones de prevención, es decir, de la ley quedaban en cabeza de Ambiente y las cuestiones para dar una respuesta a los incendios quedaron en la cabeza del Ministerio de Seguridad. Y posteriormente el año pasado hubo otra modificación a ese decreto reglamentario y pasó nuevamente todo al Ministerio de Ambiente, ¿sí? Estamos como un ida y vuelta a ver qué es lo que funciona y no funciona, pareciera. Y luego tenemos, en cuanto al Poder Judicial, realmente se puede hablar de justicia ambiental cuando los procesos judiciales tardan años, ¿sí? Lo estamos viendo, más de décadas, o incluso no dan una solución efectiva al conflicto ambiental, ¿sí? Esto se los dejo, los escucho, esto es una percepción mía desde el análisis que yo hago, pero efectivamente me parece que tenemos que andar mucho más a la hora de poder analizar un conflicto ambiental, ¿sí? Si realmente es necesario seguir sacando leyes o en realidad las que tenemos nos tendríamos que preocupar que realmente se cumplan, ¿sí? Porque si realmente se cumplieran adecuadamente, no tendríamos la necesidad de estar todo el tiempo sacando leyes, porque si no tenemos leyes que no se cumplen, y eso se vio en la ley de manejo del fuego el año pasado, sin ir más lejos. Bueno, los escucho, ya está, pueden dejar de presentar. Muchísimas gracias, Flor. También clarísima y muy buena la exposición. Y bueno, nada, ahora vamos a pasar a una etapa de preguntas y comentarios que si los quieren, si tienen ganas de hacer alguno, se vayan anotando o directamente tomen la palabra o las van escribiendo si no quieren hablar y las vamos leyendo. Y en ese sentido, yo para romper el hielo voy a hacer alguna pregunta de esto de los conflictos ambientales con lo que está dando Flor, que bueno, que está claro que es una contraposición de intereses, ¿no? Donde muchas veces, en general, digamos, son intereses de empresas, intereses de grandes corporaciones o contra individuos, ¿no? Y poblaciones. Y está claro por la exposición, creo, que el Estado, evidentemente, pese a que trata de legislar, trata de dar respuestas a través de la justicia, no está alcanzando. Y había una cosa muy interesante que dijiste, que es que las audiencias no son vinculantes. Quizás ahí hay una solución, ¿no? Es más un comentario que una pregunta, pero puede ser que en la vinculación, bueno, lo tenemos en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, creo que muchos de los que estamos acá participamos de la audiencia pública para que no se venda Costa Salguero, y aún así se está queriendo avanzar con la venta de esos terrenos. Yo te quería preguntar si vos ves la posibilidad de hacer vinculantes estas audiencias a través de la legislación, o no sé, porque si no, todo el tiempo tiene que ir a exponerse la población, bueno, como estaba reflejado en esa imagen, donde el pueblo de Chubut tiene que salir a pedir por favor que no se instalen las grandes mineras y que perjudiquen
la vida de toda la población. No sé, pienso que ahí puede haber una solución, no sé cómo lo ves vos viable, o si no con o la unificación de políticas ambientales, que también es compleja, porque, por ejemplo, las mineras tratan de avanzar en Chubut, tratan de avanzar en Mendoza, tratan de avanzar en Catamarca, entonces es como que hay que dar todas luchas sectorizadas y en ningún momento se puede dar un piso general de protección, digamos. Sí, pero ahí está bueno mencionarlo porque pongamos que en Estados Unidos salió creo que la semana pasada, donde salió una norma en la cual ya dio un plazo de 3 años a las diferentes empresas que realizan fracking, si mal no recuerdo, para que decirles que en 3 años se va a prohibir definitivamente. No es que no exista la normativa, de ellos lo permitía, pero ¿cuál era la cuestión? Que a nivel social es tanta la presión que decidieron ir por esa vía, por ejemplo. Creo que realmente vos decís, ¿es la vía hacerlo obligatorio? Digamos, que la decisión que se diga en las audiencias públicas efectivamente se haga lo que decide, digamos, el pueblo. Ahí en el sentido tendría que realmente haber un procedimiento y estandarizado para todos, porque si no vamos a caer también en esta cuestión de que algunas jurisdicciones sí, otras jurisdicciones no. Que hoy por hoy igualmente, si alguna jurisdicción así lo quisiera, podría legislar por sobre lo que establece hoy por hoy la Ley General del Ambiente, que la cual dice que no es vinculante, y hacerlo mucho más restrictivo y más proteccionista y decir que sí. Creo que para mí, hoy por hoy, para poder hacerlo obligatorio, se tienen que dar previo muchas cosas antes que hoy por hoy nos están dando, que es una participación temprana de la sociedad en la toma de las decisiones, ¿sí? Que esto es algo que todo lo que tiene que ver con la evaluación ambiental estratégica que mencionaba antes, que Chile, por ejemplo, lo desarrolla, es lo que se llama una participación ciudadana temprana, desde el vamos, desde dónde vamos a desarrollar la política pública de determinado tema. La verdad que para mí en ese sentido, antes de dar ese paso de decir es obligatorio lo que se dice en las audiencias públicas, primero tenemos que concientizar a la sociedad, porque hoy por hoy es como que hay un bombardeo de mucha información, pero a la vez no se está brindando las herramientas necesarias para que las personas puedan realmente gestionar esa información que se les está dando, ¿sí? En ese sentido, si se da la información, pero no las herramientas de análisis y que cada uno pueda, digamos, tener su propia perspectiva, después la participación ciudadana no va a ser del todo bastante objetiva, porque si no es como que todo el tiempo te van llenando de información que no del todo muchas veces es objetiva y bastante subjetiva a veces. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que la educación ambiental, que por suerte vamos en un camino hacia eso, tiene que ser sumamente fuerte desde el vamos, desde un estadio muy chico en los colegios, para que efectivamente después, llegado el caso, la participación sea realmente a conciencia, ¿sí? Con conocimiento de causa de qué es lo que está pasando. Esa es mi, digamos, perspectiva a ese posible, digamos, solución. Me parece que hoy por hoy no reside únicamente lo que es la participación ciudadana y que la audiencia sea sí o sí obligatoria, sino desde otro punto de vista, desde un lado de que realmente la información que se brinde también se dé de la mano con herramientas para que se pueda analizar. No sé, Andrea, vos qué opinás, pero... Sí, perfecto. Me parece súper importante esto, que no solo una, sino la otra también, porque en definitiva cualquier política que vos puedas aplicar, si no va acompasada con otras, termina no resultando. O sea, nada que vos puedas planificar es eso solo, ¿no? Entonces, si brindamos información, pero si no brindamos herramientas, si no escuchamos, si la escucha no es efectiva, no funciona. Pero por otro lado, me parece muy importante que en todos estos procesos las personas puedan actuar, puedan juntarse, puedan encontrar espacios donde construir conceptos y donde poder, digamos, participar. Espacios de participación me parecen fundamentales, porque está bien lo que vos decís, Francisco, y es así, y lo hablamos, y estamos todos de acuerdo en que la Corte llega tarde con las sentencias, y que mientras tanto se producen muchísimos conflictos. Pero la participación ciudadana quizá dé lugar a otro tipo de soluciones que no sean las eminentemente jurídicas.
¿no? Digo, conociendo el derecho, pudiéndolo usar, podemos plantearnos formas de resolver los conflictos fuera de tribunales. Sí, obvio. Entonces, Ni hablar. claro. Yo Porque que si hice vamos a Argentina de delegar arbitraje en la ambiental para mí. resolución, Sí, obvio. Sí, si sí. vamos a delegar en los tribunales la resolución de los problemas ambientales, yo creo que nos estamos equivocando porque el ambiente es sano, es nuestro, y tiene que ser, como dice el 41, sano, equilibrado, apto, y está hecho para nosotros. Entonces, Por eso yo lo que decía era justamente, yo creo que una de las conclusiones que me llevo es que necesitamos reformar el procedimiento judicial y la integración de la justicia, que evidentemente no está a la altura de las circunstancias para resolver estas cuestiones, que no las resuelve. Eso por un lado, pero después pienso, no lo sé, podríamos prevenirlo, ¿no? En algún sentido, y para prevenirlo muchas veces creo que esta herramienta, sin llegar a los tribunales, esta herramienta de participación ciudadana, es fundamental, ¿no? Porque en general, eso, las grandes corporaciones no están dispuestas a prevenir el daño. Bueno, Flor lo mencionó mucho con lo de los fitosanitarios, y hace unos días salió una sentencia de 800 millones de pesos para muchas empresas que no trataban como correspondía sus envases de fitosanitarios. Entonces, en ese sentido, creo yo que estaría muy bien consultar a la población de forma, digamos, fehaciente, porque no, en general no es consultada, salvo cuando hay mucho consenso alrededor donde se logran organizar, y por eso creo que son necesarios estos espacios y todos los espacios de participación donde La participación ciudadana se tiene que hacer también con esta cuestión de darles información, pero a su vez que entiendan ellos mismos la información, ¿sí? Yo me refiero más que nada a eso. Por eso con esto que yo les decía, que no quiero ser subjetiva con mi opinión a la hora de poder mostrarles las diferentes aristas del conflicto, que cada uno hoy por hoy salga y diga, che, tal conflicto con tal cuestión que hoy por hoy está en boga. Realmente el conflicto va a hacer este análisis, ¿dónde reside? ¿En esto o en esto? Pero en realidad hoy por hoy con Google es poner un tema y sale la norma, pero en realidad esta norma, ya tiene una norma este tema, en realidad se podría aplicar, ¿y qué es lo que está pasando? Como, ¿realmente da la solución que salga otra norma o ya hay una normativa que lo regula? O en realidad pasa que hace 10 años todavía se sigue un proceso judicial y no se resolvió. Digo diferentes aristas sobre un mismo tema. Yo ahí tengo otra pregunta, que es ¿dónde reside la falta de información? ¿Si en la población o en otro sector, digamos? El Porque Estado muchas no lo veces la brinda. población está sobreinformada y organizada, ¿no? claro, porque además, Francisco, ¿quién tiene que brindar la información? ¿Quién puede brindarla? Si nosotros delegamos todo en el Estado, nos estamos perdiendo un montón de oportunidades de hacerlo por otras vías, ¿sí? Yo siempre pongo la parada del Metrobús porque me parece muy gráfica, pues yo me tomaba el Metrobús cuando estábamos yendo a la oficina ahí en Paseo Colón, y la gente hace la fila en la rampa con los paraguas si llueve, y hay un techo como un arco, 7 metros. Entonces, todo lo pagamos todos, lo pagamos nosotros, lo hicimos nosotros para poder estar mejor, nos bancamos el despiole de tránsito durante un montón de tiempo, y después porque dos se paran mal, nosotros nos seguimos parando mal, y los que vienen cruzando por la senda peatonal se chocan con los que estamos parados mal. Entonces, esta educación también, esto que decía Flor, dar las herramientas. Bueno, a ver, si el Estado no las brinda, a lo mejor hay un montón de otras instituciones que están en condiciones de poder brindarlas. Entonces, ¿podemos abrir el abanico? Podemos también, porque también a lo mejor terminan siendo sujetos obligados si leemos un poquito mejor las normas y vamos afinando un poquito las situaciones, ¿no? ¿Por qué ponemos en el foco a uno solo y esperamos que ese dé respuesta si a lo mejor hay un montón de otros que también podrían? Y respecto a lo que vos decís de lo vinculante de las audiencias, bueno, los procesos están cambiando, el juicio por jurados, los procesos están cambiando, y yo creo que va a haber cambios muy fuertes con respecto al derecho en los próximos años,
Fuera ambiental es la gran deuda. Fuera Claro. ambiental. Claro. Eso. Creo que se van a ir incorporando. Yo entiendo que si seguimos en el camino en algún momento, también tenemos que ver quiénes van a las audiencias públicas a hablar y qué información se maneja. Porque muchas veces hay cuestiones que no son del mejor saber de la cuestión que se ventila, sino que hay cuestiones mezquinas que se van a exponer en ámbitos que no corresponderían, ¿no? Que ahí viene la arista de los diferentes intereses que tienen los diferentes actores sobre un mismo tema. Exactamente. Porque es complejo en ese sentido. Claro. Bien. El abordaje de la problemática ambiental es complejo, pero si lo entendemos así, podemos empezar a resolverlo, podemos ir agarrando, como dice Flor, las puntas, y podemos ver, che, pero acá ¿qué pasa? ¿Pero es esto o puede ser aquello? ¿No? Es complejo y variado porque se abre un abanico en las cuestiones ambientales, hay un montón de distintos sectores en los que hacer foco, es decir, bosques por un lado, glaciares por el otro, y hay un montón de cuestiones que pueden ir surgiendo y que algunas están reguladas y otras no. Y en este sentido va mi pregunta, en la agenda ambiental, ¿qué temas consideran, qué cuestiones ambientales creen que necesitan una regulación mejor o mayor? Y por el caso de las cuestiones que sí ya se encuentran reguladas y tal vez la ejecución o el control del cumplimiento no estaría siendo tan efectivo, ¿qué creen que se podría hacer? Incluyendo en esta pregunta, no sé si ya me estoy yendo muy por las ramas, si se entiende, el tema de la observación y control por parte de, sobre todo, de las empresas y los privados que constantemente incumplen con ciertos temas. ¿Qué conviene hacer? Implica ponerles una multa, algo más de naturaleza penal fuerte, o tal vez una exención tributaria y que pase por otra cosa. ¿Qué métodos disuasivos a la hora de hacer cumplir las regulaciones ambientales consideran que es mejor? Tres preguntas. Hoy por hoy para mí, pero vuelvo a aclarar, es mi perspectiva, es necesario realmente mirar para atrás y decir, tenemos todas estas normas, vamos a ponerlas en ejecución, porque si realmente la Ley General del Ambiente sola, chicos, ejecutándola correctamente, la gran mayoría de los problemas y conflictos ambientales que hoy por hoy tenemos llevarían a una solución, ¿sí? Eso por un lado. Por el otro, realmente creo que el Estado quizás no da abasto con lo que realmente acarrea las diferentes obligaciones que tienen las leyes, por eso digo que si cada vez sacamos más leyes, quedamos como más en falta al Estado en ese sentido. Es algo que todas las jurisdicciones reclaman, ¿sí? De que muchas veces no dan abasto, no tienen los recursos ni económicos ni humanos para poder cumplir con las leyes, ¿sí? Porque creo que también nos quedamos, por lo menos en Capital, la verdad que hay un organismo muy grande ambiental, se le da prioridad, pero si vamos a otras jurisdicciones, ¿realmente tienen los mismos recursos? Porque me parece que si no, hay un poder que se está olvidando de cómo funcionan a veces las otras jurisdicciones, ¿no? Y nos quedamos... Nuestra Argentina diversa y desigual, ¿no? Exactamente. Entonces, esto es un reclamo que tienen las jurisdicciones de, che, cada vez me mandan más cosas y no puedo ejecutar lo que ya tengo. Y por otro lado, para mí efectivamente se tendría que pensar algo que en realidad la Ley General del Ambiente prevé, que es el fondo de compensación que viene de Estados Unidos, del Superfund, sí, del Superfondo, en donde se le puso directamente un impuesto, ¿sí? A determinadas industrias petroquímicas y algunas más que ahora no recuerdo, que se sabía el impacto que tenían las mismas, y directamente se les puso un impuesto el cual el dinero ese iba a este fondo para justamente después poder utilizarlo para recomponer sitios contaminados, ¿sí? Para mí, efectivamente, hay que ir desde el vamos. Si vos querés desarrollar tal actividad, por más que me digas tal cuestiones, tenés que pagar un determinado impuesto, ¿sí? Más allá de que quizás pueda haber algún tipo de política en cuanto a decir, bueno, si tenés energías renovables, se te va a disminuir por ahí un porcentaje o algo, pero para mí, desde un punto de vista, es necesario ir desde el vamos, con algún tipo de impuesto que, está bien, vos querés desarrollar esta actividad, es necesario que pagues previamente.
Andrea, no sé vos qué opinas. No, está bien, sí. El tema impositivo es todo un tema en Argentina hoy, ¿no? Porque por un lado tenemos el bimonetarismo, por otro lado tenemos el factor tiempo, digo por lo que conozco de la obra pública, ¿no? Vos tenés planteada determinada obra de, no sé, electrificación de un barrio, y si no se hace con los tiempos, porque siempre los tiempos se estiran, nosotros tenemos un 30, un 40, un 50% de inflación, incluso también en dólares. Entonces, a lo mejor a mí lo que se me ocurre cuando vos contestabas, cuando hablábamos de las leyes, es cierto, primero leemos las que tenemos. Después vemos si falta algo. En general debería faltar muy poco porque tenemos mucho y bueno. Y por otro lado, yo creo que es fundamental que los sectores que tienen en sus manos la toma de decisión se sienten a generar acuerdos. Porque si no, siempre van a encontrar la parte de la norma que les falta. Y siempre se van a parar ahí para ampararse de no hacer lo que les correspondería. Si no, quizá lo único que a mí me parece más efectivo es poner el ojo sobre esta actitud de consenso sobre la toma de decisiones, ¿no? Por más que vos tengas leyes hermosas, y por más que tengas una justicia, entre una cosa y la otra está el hacer cotidiano. No sé si respondimos. Sí, Sí, clarísimo. respondieron. Creo que el foco está en eso, como dijeron en la anterior respuesta a la pregunta, la participación ciudadana y en el consenso de los distintos órganos, o sea, que en el Ejecutivo se ponga de acuerdo de decir, bueno, vamos a ejecutar y a reglamentar y a velar por el cumplimiento de las leyes que ya hay en materia ambiental en este sentido. Y no solamente el Ejecutivo Nacional, sino de las distintas jurisdicciones provinciales también. Faltaría, o sea, hay otra de las preguntas que pasa por el tema de cómo sancionar ante incumplimientos que ya están protegidos de la ley. Incumplimientos, por ejemplo, tema, no sé, megaminería. Hay tal disposición que dice que no se puede hacer tal cosa, y una empresa va y la hace. ¿Cuál es el mejor método para que tal empresa que viene realizando una conducta que incumple una ley o una disposición protectoria del medio ambiente, lo deje de hacer? ¿Va más por un tema penal? ¿Va más por un tema tributario, como estás diciendo? Decir, bueno, vamos a dar incentivos a los que realizan tal actividad y vamos a ponerles tributos más grandes, o tal vez va por otro lado. Yo creo que es un mix, sabía que ya iba por ahí porque ahora, hoy por hoy, está en boga de los delitos ambientales, penales, o sea, como que se quiere. El tema con esa cuestión es que hay que tener cuidado, porque estamos hablando de tipos penales, ¿no? Y que muchas veces en muchos proyectos de presupuestos mínimos se ve esta cuestión de, bueno, se incluye tipo una parte penal, y ahí estamos hablando de que muchas veces quedan tipos penales abiertos, ¿sí? Yo estoy a favor de que efectivamente haya una modificación en el Código Penal y se incorporen, pero siempre que de diferentes tipos penales que queden circunscriptos, no demasiado abiertos, y creo que tiene que ser una cuestión mixta, de decir, sí, tiene que haber, digamos, una cuestión económica y a su vez también una cuestión penal, que tienen que ahí medirse en cierto punto y ver, digamos, bueno, yo te di tantas chances, vos seguís haciéndolo, ya no hay una buena fe, por así decirlo, a ver cuál es la instancia penal, pero creo que es una cuestión que no tiene que tomarse a la ligera, que tiene que realmente realizarse un análisis, y no esta cuestión, por eso yo insisto mucho, no, ahora todo el mundo quiere que se delitos penales, y ahora todo el mundo presionando para que eso pase y que de la noche a la mañana salgan proyectos. Ojo pero con además, eso. si primero no le impusiste la multa, No, sí. si después no se la cobraste, si después no generaste el fondo y no lo activaste, ¿vas a ir a endilgarle un delito penal? No, ni hablar. Entonces digo,
hay muchos mecanismos, o sea, muchas veces en las normas están previstas situaciones que en la práctica no se llegan a proceder. O sea, vos tenés multas que o no se imponen o no se ejecutan. No, no, Una vez aparte tenemos impuestas. Y el además fondo. esa multa, ¿para dónde va? Esa multa debería ir a un fondo que rápidamente vaya, porque si vos vas a un fondo y al año le largás los recursos, ya tenés un 40% de inflación, el factor tiempo que decíamos antes. No, sí, Entonces, aparte el fondo de compensación que está a cargo de cada una de las jurisdicciones no está aplicado, no sé, corregime, André, yo no tengo conocimiento de que ninguna de las jurisdicciones lo esté ejecutando, por ejemplo. Eh, pero bueno, no sé si responde. Sí, creo que está Claro. respondido. ¿Quién tiene una pregunta más para hacer? Ahí Tatiana está haciendo una pregunta por el chat que dice, ¿qué pasa con las personas que no se manejan muy bien con internet, por lo tanto redes sociales y todo eso, y se informen solamente con lo que dice la televisión, la radio o el diario en papel? Cuando pasó lo de los incendios el año pasado, los medios de comunicación grandes tardaron mucho en decir esta información, aunque en las redes sociales se está volviendo tendencia un poco más. Los medios de comunicación grandes, ¿cómo podrían promover una información a tiempo y con la información buena? O sea, la pregunta es, ¿cómo los medios masivos de comunicación pueden, digamos, informar a la población? Bueno, Pasa que eso ya es un tema de por sí, no que estamos metiendo, pero sobrepasa los temas ambientales, es la vida en sí, cómo es que la información es manejada por pocos aparte hay que recordar esto de que hay una agencia en la cual todos los diferentes medios de comunicación se nutren de una misma agencia de información, no, tampoco quiero ponerme a hablar porque desconozco bien cómo funciona, pero es como que todos se nutren de la misma fuente. Y esto por eso yo mencionaba de que hoy por hoy, más allá de que por ahí vos decís, bueno, no tengo acceso a internet, pero quizás, no sé, ir este tipo de charlas, por ejemplo, o ir viendo de diferentes aristas de donde vos puedas tomar un poco de cada cosa y tener tu propia opinión. Es como que mi idea con esto es apuntar hacia ese lugar, ¿sí? Porque con esto que vos decías de los incendios, que posteriormente dio lugar a una reforma a la ley de manejo del fuego, ¿realmente era la solución esa reforma? Yo no voy a emitir opinión, no voy a decir más nada, pero que cada uno realmente pueda leer antes de la reforma lo que decía la ley, después de la ley, y que pueda dar sus propias conclusiones también, ¿no? Que con esto de que realmente dio una solución al conflicto, los incendios en enero hubo otro incendio de vuelta en el Delta, ¿eh? No sé si estaban bueno, al tanto. en ese sentido yo creo hacer un comentario y bueno, si alguien tiene alguna pregunta más, como ya para ir cerrando, que llevamos casi 2 horas de reunión, que también hay una cuestión, eh, digamos, respecto de las leyes que en sí mismas ninguna normativa va a traer una solución, ¿no? Entonces ya sea el fuego, claro, hay que No, yo usarla, no estoy hay que adelantando. usarla. creo que no va a ser por sí solo una respuesta, ¿no? Eso creo que era una respuesta más desde la política, pero evidentemente se necesita mucho trabajo Sí. al respecto. No, está bien. Yo lo que, Este, lo que quería plasmar es que quizás el proyecto, digamos, de reforma que finalmente reformó la ley vino quizás a dar una solución a un pedido No de la resuelve, sociedad. no resuelve, claro. No, bueno, pero pongo como, Pero entre además es comillas. carísimo. Pero vino a dar pensaron decir, bueno, che, miren, no les La doy la ley respuesta. de humedales, pero tienen esto. No Claro. sé. Fue como una manera de poner una curita a un problema que era un conflicto mucho más serio, que en realidad no se está dando respuesta a un problema que se viene suscitando hace más de una década y que sigue No va a pasando. parar, claro. Esa es digamos, la bueno, cuestión. creo que bastante más de una década, el Greenpeace sacó un Bueno, informe de los, digamos, los responsables de la deforestación en los últimos 30 años que está muy interesante. Si quieren ir a verlo, ahí les dice bien quiénes son los máximos responsables y ahí se ve cuáles son los intereses contrapuestos, ¿no? Con el no, ni ambiente. Pero hablar, bueno, aparte también tenemos una política en cuanto a todo lo que tiene que ver con agroindustria, en donde digamos, se prioriza todo lo que tiene que ver con la soja, con todo lo que tiene que ver quizás con la ganadería, y eso hace que
haya una mayor deforestación, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta, digamos, de las diferentes políticas que se tienen en otro tipo de cuestiones, cómo afecta al ambiente también, ¿no? Por eso lo que decía Andrea antes, de realmente sentarse y decir, che, ¿cuál va a ser nuestra política pública ambiental? Porque el ambiente es transversal a todo, ¿sí? Y tiene que también esta cuestión de dejar de analizar las políticas públicas a corto plazo y empezar realmente a ver a largo plazo cómo son las cuestiones, Sí. ¿sí? Ay, sí. Y además, para mí siempre es muy importante que haya, como yo digo, nódulos en la sociedad, ¿no? Fundaciones, asociaciones, personas organizaciones barriales, porque son los primeros que detectan el problema, son los primeros que detectan el conflicto. Entonces, si pueden tener buena información de calidad, si pueden tener esto tan importante que vos planteabas, Florencia, que son herramientas para procesarlo y para poder poner en funcionamiento mecanismos, entonces yo creo que ahí radica, ellos van a poder impulsar decisiones más rápidas en la justicia, van a poder visualizar, digamos, los reales vacíos de la norma, los vacíos concretos de la norma, ¿no? Y no como nosotros le llamamos vacíos a medida, ¿no? A mí me falta esto, bueno, es para vos, es puntual, ¿no? Bueno, no Bueno, sé si... muchas gracias por las respuestas y por esta formación. Fue muy rica. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Sol, ¿vos querías hablar? Ah, no, sí. No, que quería contar que, o sea, las empresas es como que deberían tener una conciencia desde todo su ciclo de vida de la producción, eh, digo, para ayudar al medio ambiente, o sea, desde cuando extraen los recursos naturales hasta cuando eh, lo llevan a las máquinas y después lo venden al mercado, o sea, toda una conciencia, una economía circular para que puedan ayudar tipo al medio ambiente y que haya una regulación por parte del Estado de que las empresas también, o sea, están como ayudando al medio ambiente, no sé si fui explícita. Sí. No, ¿sabés Pero lo que como pasa? El yo había problema visto, es que las empresas son personas jurídicas que no tienen conciencia, tienen objeto social. Entonces, nosotros tenemos que regularlas para que ellas puedan entender esto que vos decís. Es lamentable, pero las empresas persiguen intereses que tienen finalidades económicas. Ellas quieren menos impuestos, mayores ganancias, mayor capacidad extractiva, o sea, no respetar los ritmos de renovabilidad. Esto es lo que quieren. A lo mejor por una cuestión política les queda mejor ser verde y como decía Flor, está de moda, tienen que más o menos ayornarse con eso, pero yo, por lo que entiendo, es con regulación jurídica la única manera de que las empresas toman conciencia y muchas veces lo que buscan es justamente no respetarla. Por eso yo hablo y yo había de... visto en Europa que como que hay un recontrol con el tema Está de... bien, No, pero acá lo que vos ves es lo que se denomina responsabilidad extendida al productor, Claro, ¿sí? Que eso es algo que tiene que ver que el productor se haga cargo de todo el producto a lo largo de todo su ciclo de vida, es decir, desde que se produce hasta que finalmente se termina siendo claro, para... basura porque ya se consumió. La cuestión ahí también es que, como hablábamos antes, más allá de que sí hay una carga mayor en las empresas porque son quienes tienen un mayor impacto en el ambiente, pero también nosotros los ciudadanos tenemos que empezar a ser conscientes que yo también estoy generando basura, ¿sí? No es que tenemos mucho este concepto de, bueno, no, en realidad las empresas son... Yo desde mi casa también tengo que hacer lo que se denomina un consumo responsable. Cuando voy al supermercado y veo un frasco de plástico y otro de vidrio, ¿cuál elijo? Y sí, quizás elijo el de plástico, pero en realidad porque me sale más barato. Es como que también tenemos que empezar a cambiar nuestro consumo y la manera en que también tenemos que ver esas cuestiones porque sin oferta no hay demanda, ¿sí? O sea, perdón, sin demanda no hay oferta. En este sentido de que realmente empecemos nosotros a darnos cuenta
de que podemos mover un poco la vara. Si la verdad migramos el consumo a uno más verde, es como que ya ahí lo estás obligando desde una manera indirecta al productor a decir, che, ya que el Estado tiene un par de falencias, pongamos del otro lado a mirar desde lo económico, ¿no? Pero en ese sentido sí, obvio, falta un largo trecho realmente, pero sobre todo una conciencia, una concientización. Y ahí el que hablaban de la educación ambiental, sí, obvio, es sumamente importante, pero bueno, recientemente, Fran, y corregime, hubo, digamos, se votó en diputados, tuvo media sanción, un proyecto de ley sobre educación ambiental. No es poner sobre los consumidores, perdón, estaba leyendo, solamente la mira, porque por supuesto las empresas, nosotros los consumidores, ¿qué hacemos? Usamos. Entonces, uno tiene derechos, deberes. Nosotros tenemos el derecho de usarlo y tenemos el deber de usarlo adecuadamente, de no contaminar, de poder hacer los mayores esfuerzos, ¿no? Pero las empresas lucran. Obviamente que tienen otra responsabilidad. Lo que digo es que a lo mejor soy dura, no miremos románticamente con intención de concientización, cuando en realidad me parece que lo que tenemos que hacer es otra cosa, ¿no? Es encuadrarla y decirle, bueno, esto, vos querés hacer esto, bueno, lo podés hacer de esta manera. Y te voy a controlar para que lo hagas de esta manera, porque si no, puede pasar otra cosa. Hola, perdón, cuando ustedes dicen tenemos que hacer, porque dicen, bueno, que se genere, yo creo que en territorio la gente sabe, está informada, por ejemplo, con lo que pasó en Chubut, ellos, por ejemplo, hicieron una iniciativa popular, presentaron una norma, todo que se acaba de rechazar express por el Congreso, la legislatura de Chubut, o sea, y ahí están absolutamente informados. Entonces yo digamos que apunto a que, y lo del ciudadano, sí, uno puede ser responsable y bueno, yo trato de serlo y de ver y de ser cuidadosa y no me comparo, por supuesto, con una industria que está volcando los efluentes directamente a un curso de agua, que nadie le está diciendo, porque también hay una realidad que cuando uno va, digamos, como Estado a exigir a esas empresas, bueno, te cierro, no me dan los costos. ¿Por qué? Porque no internalizan los costos ambientales y los sufrimos todos. Entonces, eso a mí me exaspera, porque entonces sí, bueno, yo puedo ser muy responsable, puedo ser educada, todo, pero tenemos un Estado absolutamente ausente en aplicar las normas que ustedes decían. Sí, hay normas, es verdad, creo que con la Ley General del Ambiente se podría solucionar un montón de temas, pero nadie los aplica, no les interesa, porque las corporaciones, y creo que hay un modelo, como bien decía, creo que Florencia, que viene como de una política pública también bajada al respecto. Yo estoy en Entre Ríos ahora, imagínense el tema de los agrotóxicos, como en otro lado, o sea, y que hay una bajada que es un espanto, sinceramente, porque se fomenta y se cree por ahí que se va a solucionar la pobreza con más agrotóxicos y en realidad cada vez hay más pobreza y cada vez estamos más contaminados, por ejemplo. Entonces, no sé bien por dónde pasa, escucho todo, participo de estas cosas porque me interesan, pero realmente yo lo veo complicado, digamos, complicado al tema desde el Estado, en general, sea quien sea el que esté gestionando, ¿no? Esto porque yo creo que justamente los problemas ambientales no tienen grieta y las explotaciones y el extractivismo no tiene absolutamente ninguna grieta, estamos fritos todos. Entonces estoy preocupada y por eso participo de estas cosas. Bueno, igual gracias, está muy bueno. No, obvio. A ver, yo lo que me coincido con lo que vos decís, yo lo hablaba desde por ahí lo que plantea de responsabilidad extendida al productor en un sentido de que la cadena empieza de nosotros de hacer pequeñas acciones que quizás a la larga sí tienen un impacto. Pero lo que vos bien decís, obvio que hay ciudadanos que se organizan y que efectivamente tienen la información necesaria para realizar como lo que pasó en Chubut, realmente la posibilidad de un cambio. Digamos, yo lo que me refería también con esta cuestión de dar las herramientas es, no sé, en tu caso, que realmente vos sepas, che, hay una ley general de pedido de información, yo tengo el derecho de poder hacerlo. También lo que me dice, por ejemplo, la Ley General del Ambiente, que yo puedo, estando en Entre Ríos, pedir
que cese una actividad basándome en el principio precautorio y preventivo de una actividad que se está desarrollando en Ushuaia, porque yo estoy legitimado para hacerlo, lo que es la acción de cese, por ejemplo. Como que realmente vos puedas tener las herramientas con las que vos decís, sí, la verdad que a veces te da bronca porque está la normativa, pero no funciona, pero eso no quiere decir que vos, che, el no ya lo tengo, por así decirlo, ¿no? A lo que me refiero es que efectivamente la participación sea conciencia y que vos tengas las herramientas y los conocimientos necesarios para poder hacerlo, ¿sí? Obviamente, el Estado tiene un montón de falencias, y te lo dice alguien que trabaja en el Estado, y he trabajado en diferentes áreas, pero es como ese vínculo de, bueno, ¿para qué sigo trabajando y para qué lo hago? Realmente hay como granitos de arena que efectivamente para que las cosas salgan bien, ¿sí? Queda mucho camino sí, queda muchísimo camino, pero creo que estos lugares de debate donde se plantean las cosas y empezar a ver las cuestiones desde otro lado, desde otra óptica quizás diferente que puede no coincidir con la de uno, hace que, che, vamos a ver qué es lo que se puede hacer con lo que tenemos también. Nada, eso. No sé, Andrea, si querés decir algo, pero... Sí, para mí, o sea, Quiero agregar algo a Gabriela, perdón. Mientras el mundo sea mundo y se sigan produciendo bienes y se sigan tomando cosas y sigamos viviendo y necesitando, no sé, circular, estos problemas van a seguir existiendo. Esto no es que se va a terminar. Nosotros tenemos que encontrar la manera de poder resolverlos. Y muchas veces es haciendo. Es como decía Florencia, aportando el pequeño granito y esto que nosotros podemos hacer. Y sí es cierto que tenemos que ver las debilidades, pero tenemos que pararnos en las fortalezas para poder hacer. Y todo lo que hagamos va a ser bueno. Vos fíjate lo interesante y lo importante que es y la fuerza que tiene lo nuevo, que, por ejemplo, papás hemos dejado, no es mi caso, pero bueno, hemos cerrado más rápido el grifo porque vino nuestro hijo a decirnos, ¿no? O hemos dejado de, no sé, comprar determinadas cosas o de consumir determinadas cosas, no sé, trapo en lugar de rollo de cocina, no sé, cosas que los chicos, por haber aprendido en la escuela, vienen a casa a decírnoslo. Entonces... Sí, para mí también, como que siento que nuestro estilo de vida en la sociedad debería ser sustentable, pero obligatorio. Para mí como que debería... Y si no, mira lo que pasa. No es eso, Mirá, porque mirá como lo que que pasa, mirá la pandemia. siento que no es obligatorio, o sea, poner reciclar. O sea, el que quiere recicla, el que no quiere no recicla, pero para mí debería ser obligatorio para todos reciclar y como que esté presente en nuestro día a día, digamos. O sea, todos los días debería reciclar, qué sé yo, todos. Como que siento que nuestro estilo de vida en la ciudad, o sea, no es sustentable, digamos. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Sol. Y por otro lado, bueno, para ir cerrando, quería agradecerles a todos los que vinieron, a las expositoras, muchas gracias, y a todos los que participaron. Les invitamos a participar de todas las próximas actividades de la RUC. La verdad que es muy importante que sigamos generando estos espacios y que se puedan sumar para generar, bueno, esto que decimos que se necesita, cada vez más consenso y más voluntades puestas al servicio de la transformación de este modelo que nos está llevando a la muerte. Así que bueno, muchas gracias por todo. No sé si alguien quiere agregar algo antes de que cerremos. No, solo agradecerles y decirles que realmente me parece que esto sirve justamente para lo que estábamos planteando, para mejores saberes y para tomar una actitud a lo mejor diferente en función de herramientas que ustedes con la RUC están proveyendo, ¿no? Y agradecerles muchísimo eso a Francisco y a Camila fundamentalmente. Y Jamín también, por supuesto. Gracias. Sí, yo me subo a los agradecimientos, gracias por invitarnos y bueno, a todos los presentes, sé que es un hermoso día y que ahora con esto de la cuarentena todo el mundo quiere salir, así que gracias por estar acá y espero que les haya servido la charla para poder replantearse un montón de conflictos ambientales y ver de qué manera lo pueden llegar a encontrarle la vuelta.
Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Adiós.